Ahora vamos a hablar de la función input, que es una función que está dentro del lenguaje, al igual que print. Y la función input se encarga de recibir información, o sea, recibir input del usuario. Vamos a probarla aquí, vamos a escribir la palabra input en nuestro editor de texto. Y usualmente cuando se usa input, se guarda en una variable, así que pues vamos a decir aquí x, input. Y vamos a correr esto a ver qué pasa. Como pueden ver, el programa como que no terminó de correr, se quedó esperando aquí con el cursor y es porque está esperando que el usuario ingrese algo. Así que vamos a ingresar cualquier cosa aquí, vamos a ingresar el número 10 y vamos a dar enter. Y ahí el programa terminó de correr. Eh, ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, yo puedo decir aquí, luego de que recibe el input, yo puedo decir print x. Yo puedo hacer cosas con ese input, puedo hacer operaciones con ese input que se guarda en esta variable. Así que vamos a correr ahora. Se supone que ahora se quede esperando y lo que sea que yo escriba aquí, luego lo vuelvo a imprimir en la consola. Así que vamos a decir Carlos. Y como pueden ver, imprimió el nombre Carlos en la consola. Y además de eso, podemos hacer operaciones matemáticas y pedir más de un input, no solo tengo que pedir uno. Vamos a pedir ahora y igual a input. Entonces, esto lo que va a hacer ahora es que primero va a pedir un input, vamos a dar enter, va a solicitar el otro, todo también se va a quedar esperando. Y luego vamos a imprimir, en lugar de imprimir X, vamos a imprimir X más Y. Para que vean que entonces podríamos hacer operaciones con esas dos variables que ingresó el usuario. Así que vamos a decir aquí 10, enter, y 12. ¿Qué pasó aquí? Esto era lo que quería demostrar. La función input lo que recibe es texto, no necesariamente va a ser un número. ¿Qué pasa? Cuando es con texto, cuando usamos el operador de más, en texto no significa sumar, significa concatenar, como habíamos explicado anteriormente. Así que, por lo tanto, para yo hacer una operación matemática con estos dos números y no salga 10, 12, o sea, en lugar de concatenarlo, lo que queremos es que lo sume, tendríamos que convertir ese tipo de datos de texto a entero o a decimal. Yo lo voy a convertir a entero en este caso. Para convertirlo a entero, ya lo vimos la vez pasada, utilizamos la función o el convertidor int y ese input vamos a ingresarlo dentro de int. Vamos a hacer lo mismo con... No, perdón, esperad, no lo hagan aquí. Primero recogemos el input, eso estaba mal, perdone. Primero recogemos el input en x en y y aquí abajo hacemos la conversión de tipo. Ahora. Entonces ahora lo que hacemos es que recibimos el input como texto y cuando vayamos a imprimir o hacer las operaciones, donde sea que vayamos a hacer las operaciones, entonces hacemos la conversión de tipo de datos. Vamos a correr ahora. Grabamos, control S y corremos. Va a pedir los dos números. En este caso vamos a decir 10 y 12 y nos dio 22. Vamos a correr de nuevo porque quiero que vean algo. Por ejemplo, ahora si yo pongo 12 o 13.2 y 40, por ejemplo, me va a dar error porque estoy tratando de convertir texto que aparenta ser un número entero, no tiene un punto decimal. Perdón, exacto. El 13.2, al tener punto decimal, no lo va a detectar como entero, así que cuando yo voy a hacer la conversión aquí, me va a marcar un error. Y esto es importante porque, o sea, queremos saber qué es lo que el usuario está ingresando. Por lo tanto, en lugar de int, vamos a usar el convertidor float. Y esto, en lugar de convertir ese texto a un número entero, lo va a convertir a un número decimal. Así que grabamos de nuevo, corremos. Y ahora vamos a decir 13.2 y 45.8, por ejemplo. Y va a ser la operación matemática. Aparte del convertidor int, convertidor float para decimales, también está el convertidor para convertir en texto, que sería str, es el otro. Y si no me equivoco, hay varios más. Así que eso lo pueden buscar en la documentación. Cada vez que tengan un problema,
Probablemente ya exista algo dentro del lenguaje para resolverlo, así que lo que tienes que hacer es pues, buscarlo. Ok, así que ya sabemos cómo recibir input y cómo convertir de tipo de dato el dato que queremos para entonces hacer las operaciones. Pero input, además de recoger el input, también podemos, para que sea más amigable para el usuario y el usuario corre el programa y sepa lo que está pasando. Porque ahora mismo cuando lo corremos, simplemente sabemos que se queda esperando, pero no sabemos, un usuario normal no va a entender qué está pasando en el programa y lo que va a ver es nada y tiene que entonces asumir qué es lo que tiene que poner y para que entonces el programa termine. ¿Cómo yo resuelvo eso? Pues dentro de input yo puedo ingresar un mensaje que se va a mostrar en la consola. Y antes de recoger el input, él va a mostrar ese mensaje. Así que, por ejemplo, yo puedo decir aquí, incluso desde antes, vamos a mostrar con print algo en la consola primero. Yo puedo decir aquí suma de números. Y aquí puedo decir, dentro del primer input, ingrese el primer número. Y puedo poner dos puntitos y un espacio. Y aquí en el segundo input puedo poner, obviamente entre comillas, recuerden que el texto dentro de la programación se escribe entre comillas, ingrese el segundo número. Ok, grabamos y déjame darle clear para que puedan ver bien en la consola. Vamos a correr el programa. Ahora, como pueden ver, dice el título del programa, suma de números, y nos dice ingrese el primer número. Y ya entonces el usuario va viendo lo que tiene que poner. Y el segundo, 35.7. Y ahí pues hace la operación. Incluso yo puedo hacerlo aquí que el resultado sea más bonito. Así que aquí dentro del print lo que podemos hacer es encerrar entre paréntesis la operación matemática del resultado. Y aquí en el mensaje antes de la operación ponemos total. Vamos a correr el programa. Ingresa el primer número, vamos a decir 45, y el segundo número 3.14. Ah, espérate, ¿qué pasó aquí? Ah, ok. Recuerden que cuando hacemos operaciones todo tiene que ser de un mismo tipo de datos. Así que luego de que hacemos la operación aquí, de que convertimos a float, esto lo tenemos que convertir a str, el operador que dije ahorita. Así que hacemos eso, guardamos y corremos. Y vamos a hacer el mismo ejemplo, 45 y 3.14. Y como pueden ver, lo muestra total y 48.14. Recuerden siempre que todas las operaciones que hagamos tienen que ser del mismo tipo de datos en Python. Así que aquí lo que hicimos fue que para hacer el cálculo, convertimos a float y para concatenar la total lo convertimos a texto con str. Con esto culminamos lo que sería recoger input, que el usuario entienda pues, lo que le está pidiendo el programa, y lo que sería entonces conversión de tipo de datos.